Hola jóvenes, buenos días. Bien, pues miren, el día de hoy vamos a abordar un tema que corresponde al presente perfecto. Este presente perfecto lo vimos la semana pasada. Entonces, en esta ocasión, volvemos a abordarlo de manera breve y vamos a ver temas relacionados con este mismo tiempo gramatical. Para empezar, bueno, pues tenemos que las fórmulas que vimos la semana pasada son la forma afirmativa, la negativa y la interrogativa del presente perfecto. Fórmulas que en la mayoría de los casos ustedes no checaron de la sesión anterior porque el trabajo que entregaron pues fue deficiente con respecto a esta información que se les proporcionó. Entonces, para retroalimentar, el presente perfecto, recuerden que es un tiempo gramatical de una acción que inició en el pasado y que a la fecha tiene repercusión en el presente. Entonces, tenemos que la forma afirmativa se forma de la siguiente forma. Está el personal noun, tenemos personal noun, luego tiene el have y el has. Aquí la característica es que ustedes deben de ser muy cuidadosos cuando hablen de determinados pronombres. Esto lo vimos en la clase anterior. El auxiliar have se acompaña con los pronombres I, we, you y they. Y el auxiliar has se acompaña con he, she, it. Es la única forma posible de combinar, no hay otra. Después debe de llevar un verbo en participio, verbos que nosotros ya vimos, verbos que nosotros ya estuvimos trabajando y un complemento. Esa es la forma en cómo vamos a formar oraciones afirmativas. Si recordarán las traducciones del auxiliar, que son a, hemos, han. Y entonces el verbo, como es en participio, termina en ado o ido, en la mayoría de los casos, dependiendo de la conjugación del verbo. Ahora, si vamos a pasar a la forma negativa inicia con un personal noun, pronombre personal, luego viene un auxiliar have o has, de acuerdo recuerden que todo depende del pronombre personal. Después viene la partícula not, que si unimos este have y este not, puede ser haven't. Y si unimos el has y el not, puede ser hasn't. Luego viene el verbo en participio y el complemento. Y en forma negativa, pues yo no he, tú no has, él no ha, nosotros no hemos, ustedes no han y ellos no han. Y ahí va a depender del verbo que estemos conjugando. Finalmente tenemos la forma interrogativa, en la que primero iniciamos con un auxiliar de los dos que tenemos aquí, have o has, cualquiera de los dos. Después tenemos el personal noun, que como volvemos a repetir, el pronombre personal, todo va a depender de qué auxiliar estemos trabajando. El verbo va a ir en participio y el complemento, más al final el signo de pregunta para las oraciones interrogativas en inglés. En español, pues sí existen ambos signos de interrogación. Después pues vamos a pasar, ahora bien, a una fórmula que se les dio la semana pasada, que es las respuestas cortas. Hay personas que en el trabajo anterior dieron respuesta a la pregunta que se les formuló, pero no utilizaron respuestas cortas. Respuesta corta lleva la siguiente fórmula. Tiene que ser yes más la coma, cosa que varios de ustedes eliminaron o no pusieron, el pronombre personal al que estemos refiriéndonos y el auxiliar. El auxiliar va a depender del pronombre, acuérdense. Y hasta aquí, miren, ahí está un punto que me aclara, me especifica que hasta ahí llega mi oración. Luego tiene la forma negativa, que es no, coma, personal noun. Luego viene el auxiliar, dependiendo del pronombre, la negación, nuevamente al final, con el not, con la T
al final. Y así es como formamos las respuestas cortas. Ajá. Y, por ejemplo, una pregunta. Have you been in Europe? ¿Has estado en Europa? Yes, I have. O no, I haven't. Has Maria worked in Cobae? ¿Ha trabajado María en Cobae? Yes, she has. O no, she hasn't. Esas serían las respuestas cortas a la pregunta que se formule. Después tenemos enseguida uno de los temas que vamos a abordar, que es el uso de for y de since. For, como aquí lo tenemos, esto es una preposición de tiempo. Esto es algo que se refiere a tiempos específicos. Si tenemos una pregunta como la siguiente, dice, how long? ¿Hace cuánto tiempo? How long have? Utilicemos el have para preguntar. How long have you been in Europe? ¿Cuánto tiempo has estado en Europa? ¿Cuál sería la respuesta? I have been in Europe for 2 years. Yo he estado en Europa por 2 años. O bien, I have been in Europe since 2000. Yo he estado en Europa desde el 2000. Noten por favor las traducciones de for, que es por, y since, desde, de o desde. Entonces, estas son las dos formas correctas de cómo podemos utilizar estas preposiciones. Y entonces, aquí podríamos hacer cualquier tipo de pregunta. En el caso de una de estas, how long has he studied in Cobae? ¿Cuánto tiempo ha él estudiado en Cobae? Entonces aquí la respuesta sería, he has studied in Cobae for 2 years. Él ha estudiado en Cobae por 2 años. O bien tenemos la otra respuesta que podría decirse, he has studied in Cobae since 2017. Él ha estudiado en Cobae desde el 2017. Estas son las primeras dos, bueno, en algunas ocasiones se les llaman partículas, son preposiciones de tiempo y que se acompañan para dar una respuesta en presente perfecto. Después tenemos otro de los temas que es el uso de already. Estas se le llaman adverbios. El already, como ya se los comenté, es para utilizarlo con este tiempo presente perfecto. El already significa ya. Y al traducirlo al español debe leerse antes del auxiliar. Sin embargo, tengo que pedirles que noten cómo es que se coloca en una oración correctamente. Es personal noun, va el have o has, de acuerdo al pronombre. Después viene el already. Luego viene el verbo en participio y el complemento. Este es el lugar donde debe de ir colocada este adverbio, que significa ya. Y entonces, si yo tengo una oración que dice, I have already eaten fish. I have already eaten fish. Yo ya he comido pescado. Yo ya he comido pescado. Noten, por favor, que se traduce antes del auxiliar. Ya he comido pescado. Recuerden que significa ya. Luego pasaremos entonces a otra de las palabras que es el never. El never es cuando niegas algo rotundamente. Y entonces en estas fórmulas viene el pronombre personal, viene el have y has, después viene la palabra never. ¿Qué significa never? Nunca. Y viene el verbo en participio y el complemento. Y entonces dices, I have never eaten fish. Yo nunca, vean cómo lo leemos antes del auxiliar. Yo nunca he
comido pescado. Ese sería el uso de never. Después tenemos otra palabra que es el ever y el yet. El ever significa alguna vez y se utiliza única y exclusivamente en forma interrogativa. Escuchen bien, únicamente en forma interrogativa. Y al traducirlo al español debe de leerse al inicio de la oración. Pero vean dónde debemos colocar esta partícula. Y esta partícula, al momento de utilizarla, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado porque es únicamente en oraciones interrogativas. Y entonces dice, ¿qué significa alguna vez? Y se utiliza en forma interrogativa únicamente. Y entonces viene la fórmula que es have o has, personal noun, y luego viene el ever. Aquí viene esta partícula, luego dice el verbo en participio y complemento más el signo de pregunta. Y entonces, si yo tengo una oración que dice, have you ever been in Europe? Have you ever been in Europe? ¿Alguna vez has estado en Europa? ¿Alguna vez? Vean, aquí está la traducción y se coloca la traducción al inicio de la oración, pero la palabra se coloca después del pronombre. Luego la otra palabra que tenemos es el yet. Esta palabrita yet, ¿qué significa? Bueno, en esta forma interrogativa, porque vamos a verla también en forma negativa. Y el yet en forma interrogativa significa ya. Y al traducirlo en español debe leerse al inicio de la oración, aunque se lea al inicio, pero se pone al final. Dice, have you been in Europe yet? Have you been in Europe yet? Y entonces, si tú dices ya has estado en Europa, ya has estado en Europa, ya has comido pescado, ya has estudiado inglés. Entonces, al inicio se coloca en español, pero si notan ustedes, se coloca al final en una oración en presente perfecto. Este es el uso de yet para la forma interrogativa. Y luego tenemos el yet, y vean nada más cómo se utiliza en esta fórmula. Dice, personal noun, have y has, más el not, que podemos contraerlo con haven't o hasn't, verbo en participio y complemento más el yet. Aquí es negativo, aquí no hay ningún signo. Y entonces, ¿qué significa yet? Aún o todavía, para la forma negativa. Y entonces dices, you haven't eaten fish yet. You haven't eaten fish yet. Todavía no, you haven't eaten fish yet. Tú todavía o aún no has comido pescado. Entonces, esta sería la forma correcta de utilizar el yet en forma negativa. Y siendo así que todas estas palabras son adverbios de tiempo y las primeras dos que fueron for y since son consideradas preposiciones. Por lo tanto, el tema de hoy es presente perfecto con adverbios de tiempo y preposiciones. Esperando que haya quedado claro y que puedan reproducir este video tantas veces sea necesaria. Me despido de ustedes deseándoles una linda semana.